Bienvenidos una vez más a este su programa Vox Populi. Qué gusto nos da contar con ustedes, qué gusto que nos sigan, qué gusto que estemos en este diálogo sobre temas de mucha actualidad, de cosas que están sucediendo en nuestro país o en el mundo entero. Hoy quiero retomar el tema que está en boga este año a nivel mundial, en México, en Latinoamérica, que es la legalización de la marihuana. Pasar de una industria de criminales, de homicidios, de muertes, a una industria legal, documentada, con empresarios, con agricultores, con distribuidores, con vendedores y con consumidores, ya sea uso médico o uso responsable con moderación. Después de tantas décadas, casi 10 décadas, 100 años que Estados Unidos decidió ir a una prohibición por motivos religiosos y dogmáticos del uso de la droga, del uso del alcohol y de otras prohibiciones. Después de mucho tiempo, hoy las prohibiciones caen por su propio peso, las prohibiciones no funcionan, nunca han funcionado y estamos moviéndonos de prohibición a regulación, como ya lo hacemos en el cigarrillo, como ya lo hacemos en el alcohol, como hoy se hace en tantas otras materias. Los seres humanos fuimos creados libres, no fuimos creados para imponernos prohibiciones, tenemos la libertad de elegir y de escoger qué es mejor para nosotros. Los gobiernos a cambio han probado que no tienen ningún derecho de intervenir en nuestra conciencia, de imponernos conductas o imponernos prohibiciones, porque han fracasado una y otra vez. Para que la sociedad integre el cannabis de forma consciente y responsable, debemos ver el mayor número de perspectivas posibles y la mayor información, documentarnos para pensar por nosotros mismos y no por lo que nos dicen. ¿Qué pasa en México en este momento? En junio del 17 se aprobó la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, y permite al fin el uso medicinal e investigativo de la marihuana. Todavía no el uso recreacional o responsable. Se estima que en 10 años el mercado de la marihuana medicinal en México será de 2,000 millones de dólares, ya un negocio y una industria de un buen tamaño. Un negocio factible para empresarios, para agricultores, para todos los que decidan integrarse a esta cadena productiva. Los tratamientos a base de cannabidiol pueden llegar a costar entre 6,000 y 11,000 pesos. Legalizando el cultivo y producción serán mucho más accesibles para quienes lo necesitan como uso médico. Pasamos en 2017 con más de 25,000 asesinatos a causa del narcotráfico, 25,000 jóvenes muertos en las calles de nuestro país, más de 60 por día. Esto hay que corregirlo, esto no puede continuar. Esta carnicería tiene que terminar y un buen camino es precisamente la legalización en el uso de la marihuana. Un reporte hecho por el Rand Corporation en los Estados Unidos afirma que la legalización de la marihuana en California cortó los ingresos de los carteles americanos y mexicanos alrededor de 4%. En 2012, otro estudio del Instituto de la Competitividad mexicano concluyó que los carteles perderían 30% de ingresos en estados como Colorado, Oregón y Washington, donde también es legal. Entonces, realmente se le quita el tapete, se le quita el dinero a los criminales y a los carteles para ponerlo en forma de impuestos en manos de la autoridad. Es cambiar una industria criminal por una industria legal. Este es el cambio del paradigma. Tenemos voces que están en contra, voces que están a favor de este cambio. A favor, gentes como Fernando Belaunzarán,
que ha estado promoviendo el proceso de la legalización, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo Federal, que recientemente hizo una propuesta. Lo equivocado en la propuesta es que solo lo hace para lugares de turismo y recreacionales en nuestro país. Eso no se puede constitucionalmente. La aprobación debe ser total en todo el territorio nacional. Y es urgente que México tome esta decisión de legalizar el uso recreacional. Es lo que ya hicieron 11 estados en la Unión Americana, es lo que han hecho ya muchos países y es lo que ha probado y comprobado que funciona bien. A las mamás, a los papás les digo, no se crean el cuento que cuando se legaliza nuestros hijos, nuestros jóvenes se vuelven locos y que todo el mundo se vuelve un consumidor. No es cierto. Está probado en cada lugar que se ha legalizado que inclusive disminuye el consumo, además de eliminar el crimen, el homicidio, el mercado negro y de construir una industria próspera, generadora de empleos y de impuestos. También el jefe de gobierno de la Ciudad de México está de acuerdo. Hay posturas muy favorables alrededor del mundo, entre otros la de los expresidentes Cardoso, el expresidente Lagos de Chile, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y muchos otros personajes alrededor del mundo. Ya dejamos atrás el paradigma de la prohibición, estamos en una nueva era, el paradigma de la legalización y de la regulación de drogas como la marihuana y como el cannabis. De hecho, en las encuestas que hoy se levantan en Estados Unidos, por ejemplo, ya rebasa el 60% de la población está totalmente a favor de que se termine con la prohibición y que se haga legal el consumo. Estos estados que lo han hecho han probado la razón positiva de hacer estos cambios. Mucha gente me para y me pregunta cuando hablo de este tema, bueno, presidente, ¿y usted por qué no lo hizo cuando estaba en el poder? Hay razones. Una, porque estábamos en un buen momento. El índice de criminalidad fue el más bajo en toda la historia del país en el año 2006. Solo 9 delitos por cada 100,000 habitantes. Ese es un índice inclusive por debajo de la media global internacional. Desgraciadamente, cuando se aprueba la intervención del ejército en esta guerra contra los carteles y la droga, se dispara ese índice 300% y se crece espectacularmente la carnicería, los homicidios, la muerte de jóvenes en las calles de México. Segunda buena razón, porque para echar a andar un cambio de paradigma, un proceso de cambio como este, es necesario formar opinión pública. Es necesario ventilar el tema como lo estamos haciendo en este momento con ustedes y a través de eso ir formando una opinión pública con conocimiento, con información y que pueda entonces dar su acuerdo a una legalización. Por cierto, en este sentido, en mayo próximo, el día 30 y el día 31, se va a realizar aquí en Centro Fox la reunión global de cannabis, de marihuana, donde van a venir científicos, investigadores, donde van a venir aquellos que ya vivieron la experiencia de aprobar, como es el caso de Portugal, de Holanda, donde van a venir gentes de Israel, que es ya un gran productor de marihuana regulada, legalizada, y que está desarrollando gran tecnología al respecto. Van a venir los productores de California, los de Washington, de Seattle y demás, van a venir los de Colorado, los de Phoenix, aquellos que ya están haciendo agricultura, que están produciendo la planta de la marihuana, aquellos que están procesando, y ya no piensen ustedes en tabaco, en fumar marihuana, ese ya no es el consumo de la marihuana, hoy son pastillas, píldoras, son polvos, son medicinas, son ungüentos, son 1001 presentaciones diferentes y probado y comprobado que varias de ellas son eficaces en reducir el dolor, que son eficaces en el manejo de nuestra estabilidad mental, que son eficaces para todos los que estuvieron en la guerra de Vietnam, por ejemplo, que regresan destrozados de sus nervios. Entonces, está probando que no es el mal
que todo mundo pronostica, que por marihuana y consumo de marihuana no han muerto ni una sola persona en el mundo, cuando sí han muerto millones por el consumo de alcohol o por el consumo de cigarrillos y por fumar. En Norteamérica, en los Estados Unidos, ya hay 30 estados que aprobaron el uso médico y ya hay toda una estructura de producción, fabricación de medicinas, ya se pagan impuestos, ya hay empresarios y ya hay toda una industria que se ha desarrollado. Hay 9 estados que ya aprobaron para uso recreacional o uso responsable, como es el vecino estado de California. Y recordemos, California es la economía número 7 a nivel mundial, o sea, es gigantesco aquello, ya dieron el paso. ¿Cómo vamos a manejar, por ejemplo, la relación entre San Diego, California y Tijuana, México, cuando aquel lado está aprobado y en este lado está prohibido? Lo único que va a haber es conflictos en esa frontera. México debe avanzar con rapidez a esta legalización, no solo de uso medicinal, sino del uso también recreacional. Por eso esta convención mundial que se llevará a cabo aquí en Centro Fox el próximo mayo 30 y 31, a la cual están todos ustedes invitados. ¿Sabían que en Estados Unidos ya son 292,000 empleos que se han generado en esta nueva industria? ¿Sabían ustedes que son ya más de $1,000 millones que reciben los estados de California, el estado de Colorado, el estado de Washington y los otros estados que han aprobado? Es pues una industria nueva, una industria donde hoy vemos cuando voy a dar conferencias que están vestidos de traje, que son empresarios o que son agricultores o que son comerciantes o que son reguladores. Es el cambio del paradigma. Tenemos entonces los recursos, tenemos la conciencia social, tenemos la iniciativa y la posibilidad de ampliar perspectivas. ¿Por qué no dar el siguiente paso? ¿A qué le tenemos miedo? Nos vamos a reducir de manera impresionante carteles, crimen, homicidios, muertes en las calles de México. Hay que legalizar. ¿Estás de acuerdo tú en legalizar la marihuana en México? Como siempre, nuestro canal de comunicaciones de 2 vías, escríbenos usando el hashtag Fox Populi o a mi Twitter, Vicente Fox QUE. Hasta la próxima.